Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esta primera clase referida a la unidad curricular que tiene un formato módulo, proceso de construcción del territorio argentino, que se encuentra en tercer año del profesorado en geografía. Lo he pensado de la siguiente manera, a saber, lo he estructurado en tres unidades, tres ejes de análisis. En el día de hoy, 21 de agosto, en esta primera clase, lo que estuvimos conversando, charlando y debatiendo es precisamente el nombre del módulo, ¿no? Haciendo hincapié justamente en este concepto de construcción desde una combinación, desde la geografía y la historia, recuperando por supuesto los antecedentes de la Escuela de los Anales, más precisamente de Fernán Brodel, quien bien supo combinar categorías analíticas respecto al tiempo, el cual hicimos énfasis en la larga duración, en estructuras que se van a ir generando desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI, en el territorio que bien podríamos sintetizar como la Argentina, permitiéndome el anacronismo, ¿no? Si entendemos que en el siglo XVIII, recordemos, lo que hoy es el actual territorio argentino, era parte de un escenario mucho más grande, el virreinato del Río de la Plata, en 1776. A partir de la construcción, entonces, damos cuenta de los análisis de tiempo y por otra parte del espacio. Bien, dos reglas a tener en cuenta para poder analizar cómo ha ido mutando nuestro territorio desde una perspectiva latinoamericana y por supuesto también regional. Luego, en una segunda cuestión, apelando a un debate que realizamos en cuanto al concepto de territorio, como la apropiación del espacio, de los recursos y también de la fuerza de trabajo. Es decir, lo vemos desde una perspectiva de conquista y colonización, la cual tiene una misma lógica a fines del siglo XV, 1492, y la misma se va a mantener como una reestructuración del colonialismo español con las reformas borbónicas en el siglo XVIII y después también con el avance del Estado Nacional moderno argentino en diferentes territorios de la Argentina. Precisamente la conquista del desierto, para el caso de la Patagonia, como también el avance en el Gran Chaco. Solamente por referir algunos espacios en concreto. Y después la idea de la Argentina es una invitación también a utilizar con gran énfasis ya en tercer año, complejizándolo más aún después de haber cursado en primer año Historia Social Argentina y Latinoamericana, las representaciones gráficas, es decir, diferentes tipos de mapas para ir viendo estos procesos de cambios sociales, es decir, las permanencias y los cambios a través del tiempo. Dicho esto, una primera unidad que se titula Configuraciones territoriales en el orden colonial y estatal nacional. Hacemos énfasis en la idea del orden, justamente como una construcción de una determinada forma de orden que fue justamente colonial, donde hay territorios que se beneficiaron en comparación con otros, donde también se estableció una propia lógica política y económica, la cual también mantiene su permanencia, su continuidad en el orden estatal moderno, pero que sin embargo va a cambiar justamente las rutas comerciales, es decir, el mercado local.
que eso lo vamos a ir analizando con algunos textos, por ejemplo, como el de Hilda Sábato, Ana Jaramillo, pero también me interesa, por supuesto, de Silvia Palomeque, Carlos Asadurian, que hablan desde una perspectiva muy interesante esta transición del siglo XVIII al siglo XIX, lo que en esta primera unidad de los diferentes órdenes que va a tener el territorio argentino, lo vamos a ver con un concepto de la gran divergencia. Por otra parte, la unidad 2 se va a caracterizar precisamente entre el siglo XIX y el siglo XX, haciendo un énfasis en la formación y consolidación del Estado argentino, el cual hubo una misma lógica, pero una forma diferente de su historización en los territorios, es decir, los grados de desarrollo y de consolidación fueron en tiempos diferentes. Bien es el caso de la Patagonia y más nuestro territorio fueguino, ¿no? Que si uno apela justamente a la historia local, podemos ver que nuestro territorio ha tenido diferentes niveles de construcción, vinculado a un territorio nacional, luego a mitad del siglo XX, gobierno marítimo, luego territorio nacional, para después a fines del siglo XX devenir como provincia, lo cual también sigue siendo fondo de cuestión cuál es el territorio, la extensión que tenemos, ¿no? Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Bien, donde digo la disputa, me he quedado pensando respecto a las Malvinas, bien, a la extensión territorial y marítima. Por otra parte, en esta unidad 2, más allá de la consolidación del Estado Nacional, lo que me interesa también es apelar a qué tipo de democracia se constituye, cómo se entiende justamente esa materialidad de la democracia en los territorios, vinculándolo también con lo socioeconómico, ¿bien? Con las relaciones sociales de producción. En clase hablamos precisamente de David Harvey a partir de la lógica del capital en los territorios, y en el siglo XIX vamos a tener el primer patrón de acumulación del capital, es decir, el primario exportador, y luego que opera como una bisagra entre la unidad 2 y la 3, vamos a tener el segundo patrón, que es la ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que tiene su punto álgido, su paroxismo, durante el primer gobierno peronista en la década del 40, y que se desarrolla en una media duración hasta la década del 70, ¿bien? Lo cual, por supuesto, genera transformaciones nodales en los territorios. Y acá también me interesa a mí, en la unidad 2, apelar justamente a las estructuras de poder en el territorio, y aquí apelamos a Michel Foucault, en un texto póstumo a la obra, a la vida del autor, que devino en libro de sus conferencias, que justamente es territorio, población y seguridad. Bien, ese trípode me parece muy interesante para ver cómo en el territorio operan las configuraciones de poder en cuanto a la soberanía, o mejor dicho, dependiendo el tiempo, podemos hablar de espacios fronterizos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, también la lógica de la normalidad, es decir, cómo se producen cuerpos, qué tipos de cuerpos, bien, por decirlo ahora aquí llanamente y rápido, en el siglo XIX tenemos la idea de un cuerpo civilizado, un cuerpo entre comillas bárbaro, un cuerpo vestido de determinada manera, un cuerpo desnudo, bien. Operan, por supuesto, las ideologías del positivismo, el normalismo, el higienismo, y para lo cual es necesario apelar, insisto, a esta combinación de disciplinas científicas, que si bien hablamos en clase de la geohistoria, no descarto, por supuesto, que apelemos al uso de la antropología o sociología. Bien, si entendemos que también en gran medida el Estado Nacional
en su configuración de saberes hizo uso de la antropología, ¿bien? Desde una perspectiva colonial como la antropología lombrosiana, bien, esto de las medidas de los cuerpos. Y para cerrar, en este cuatrimestre, la tercera unidad, apelamos a el libro de Giovanni Arrighi, El largo siglo XX, para pensarlo también la traductibilidad de categorías en el caso argentino. Bien, esta perspectiva del largo siglo XX lo podemos desarrollar a partir de 1930 hasta el 2006, bien, haciendo una combinación apelando a la creatividad, al ensayo, al error, hibridando justamente este texto de Giovanni Arrighi, que fusiona justamente nuestra situación de dependencia, ¿no?, que tiene la Argentina con los países hegemónicos. En algún momento fue Estados Unidos, de Inglaterra, a fines del siglo XIX, y después en este largo siglo XX va a estar consolidado justamente por la situación de dependencia hacia Estados Unidos. Entonces aquí me interesa a mí ir contrastando el patrón de acumulación del capital con los ciclos sistémicos de acumulación que hay en la economía mundo capitalista, pero a su vez ir viendo cómo en los territorios se van construyendo, y para retomar lo de la unidad 1, el orden y el conflicto, formas de disputas, movimientos sociales, políticos, eh, donde también tenemos un tercer patrón de acumulación del capital, que es la valorización financiera. Por ahí en clases hablábamos de neoliberalismo, ya lo vamos a charlar justamente a este concepto, que si bien tiene una gran presencia imperialista, digo, una gran presencia en la academia, habría que pensar bien acerca del neo, porque en realidad tiene poco de nuevo y más del viejo liberalismo. Bien, entonces, para ser breve, en lo que desarrollamos en 2 horas de clase, la intención es poder ver las configuraciones territoriales, sus transformaciones, el espacio, si tiene cambios y permanencias, es a partir de las acciones de hombres y mujeres, ¿no?, donde hay un sentido de la política, de la soberanía. Me parece a mí que acá la unidad 2 es lo que vamos a tener como un mayor desarrollo, un mayor despliegue a partir de este texto de Michel Foucault, que me ha interesado en este último tiempo, Territorio, Seguridad y Población, que alguna vez creo que fue un EDI en 4º año, no sé si ha mutado o no el nombre, pero en todo caso viene bien para poder seguir complementando y vinculándolo con las próximas unidades curriculares y por supuesto con las cuales ya han cursado. Entonces, en síntesis, la idea es pensar la construcción del territorio argentino a partir de una forma de orden, pero no de una manera fatalista, sino también de por qué ocurrió lo que ocurrió y no se desarrolló de otra manera, ver justamente a la historia en su vinculación con la disciplina geográfica como un campo de posibilidades y no de fatalidades, y así también a más de 40 años de la democracia argentina, me interesa pensar la gubernamentalidad, bien, desde el siglo XIX. Bueno, estos son un poco los vericuetos que vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado. Como saben, las referencias bibliográficas van a estar disponibles en el campus virtual y quien tenga dudas, consultas, puede acudir justamente al correo electrónico. De todas maneras, lo lindo de esta materia, de este módulo, es que nos encontramos 3 veces por semana, lo cual justamente es fructífero
para generar debates, ¿bien? Porque si algo me interesa, como bien comentábamos, es establecer preguntas problemáticas desde el siglo XVIII hasta el 2006, que puse ese punto final, ya vamos a ver por qué. No es un desarrollo de una historia general, sino que es la búsqueda de problemas, de planteamientos. Bueno, esto ha sido un breve excursus de la presentación de la materia. Bien, seguramente en un próximo video estaremos desarrollando ya con algún texto la unidad 1. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.